Hola, espero se encuentren bien. Vamos a ver la segunda parte del inventario, de tal forma que nosotros podamos tomar cualquier objeto. En el video pasado había puesto yo círculos, triángulos, cápsulas y rectángulos. Ahora ya asigné algunas texturas y voy a mostrar nada más el resultado final. En el momento en el que se colisiona con un elemento coleccionable, abre directamente el inventario y coloca el número de elementos de un mismo tipo. En este caso yo nada más estoy poniendo las gemas con eh, un conteo para saber cuántas se tienen y las pócimas. Todos los demás elementos son unitarios. Eso lo tendrán que definir ustedes. Aquí, por ejemplo, ya colisioné la segunda gema roja, la segunda gema verde. Ahora me voy con un libro, el pergamino, con gema azul. Vamos a agarrar el mapa, el sobre, otra vez gema azul. Ya aumentó la cuenta 2. Vámonos con la gema roja. Ya aumentó la cuenta 3. La azul aumentó a 3. La mochila la está poniendo ya en el inventario y listo. Ahora sí tenemos ya nuestro inventario funcional y detectando si el elemento estaba previamente o no en el inventario, y si estaba, aumenta 1, si no estaba, lo coloca en la nueva posición. Bueno, aquí nada más me hace falta modificar la posición de este texto, pero ya está funcionando por completo. Bien, así que, nada más un detalle también del video de los NPCs. Hay un pequeño detalle. Voy a dispararla en NPC y detecta la colisión con un objeto distinto, inclusive igual si fuera el enemigo, podría activar el diálogo del NPC, lo cual pues está mal. Así que nada más en la parte del NPC vamos a colocar el condicional preguntando por el tag, si el tag es player, entonces activa el diálogo, detecta el número de veces que se ha colisionado con el player, y si es una, saluda. Si son más de una, pues entonces ya dispara el resto del diálogo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Ahora, si nosotros lo colisionamos, ya no pasa absolutamente nada. Entonces, ya con esto tenemos funcionando bien la parte del diálogo con el NPC, y ahora lo que vamos a hacer es un par de clases. Voy a mostrarles nada más en Unity de la estructura que teníamos. Estaba estas carpetas de los NPCs, enemigos, coleccionables, y voy a colocar yo aquí un empty. Este empty se va a llamar Inventario Manager, y en este voy a colocar yo una clase que se llame Inventario. Así que necesito hacer una clase aquí en la parte de scripts que se llame Inventario, y una segunda que se llame Coleccionables Player. Hacia el final del video pasado ya lo habíamos hecho, sin embargo, vamos a rehacer prácticamente estas dos clases. Así que de las clases que se tenían del video anterior, lo que vamos a hacer, yo voy a cerrar esta de NPCs. En la parte coleccionables, aquí es directamente la colisión del player con el objeto. Así que este objeto, esta clase, más bien dicho, va a ir en el objeto player. Aquí dentro de player, voy a minimizar esto. Necesitamos nosotros meter coleccionables player. Así que vamos a detectar las colisiones del player con los distintos objetos coleccionables, y por lo tanto la clase tendrá que ir dentro del player. Además de ello, en los coleccionables, yo tenía 4 o 5 nada más la vez pasada, y ya habíamos puesto algunas etiquetas. Las etiquetas las estoy poniendo respecto de los elementos, por ejemplo, mochila, sobre, mapa, pergamino, libro y las gemas, las pócimas. Entonces aquí está: mochila, sobre, mapa, pergamino, libro, etcétera, hasta las pócimas. Recuerden que para agregar una etiqueta nos vamos aquí a tag, aquí le damos en clic en el símbolo más y damos el nombre de la etiqueta que nosotros vayamos a introducir. Bueno, eso es lo único que tenemos que saber previamente, que dentro de los coleccionables se les pusieron etiquetas,
Y en este caso puse una misma animación para todos, que es nada más una animación de escala para que todos los elementos crezcan y luego regresan a su tamaño original. Ahora sí, dentro de las clases que teníamos previamente, entonces, coleccionables player, vuelvo a hacer hincapié, esta clase va dentro de el player. Y aquí lo que necesitamos nosotros es un GameObject, que sea el propio player. Después, los objetos a coleccionar como una variable pública estática del tipo string y se va a llamar objeto a coleccionar. Esta después la vamos a estar leyendo aquí en inventario. Posteriormente, una referencia o una instancia a la clase inventario, así que le llamo inventario con I minúscula. Y en el método start, lo que necesitamos nosotros es, como la variable player es privada, pues necesitamos en el método start decirle quién es el player. Y aquí lo único que le digo es encuéntrame al objeto con el nombre player con P minúscula. Después, la cadena de texto, el objeto a coleccionar. De inicio, pues no es ningún objeto el que se ha coleccionado, así que vamos a ponerle una cadena vacía como valor inicial en el método start a esta variable. Posteriormente, el inventario, le voy a decir que encuentre un objeto del tipo inventario para que el objeto que encuentre de este tipo lo grabe en la variable inventario. Y en realidad aquí lo que vamos a encontrar nosotros, me voy a ir aquí hacia el canvas, fondo, no, perdón, no es en el canvas, es aquí, en este objeto, inventario manager. Aquí se tiene un script del tipo inventario, ¿vale? Entonces en el empty que generamos nosotros, inventario manager, ponemos el script inventario y en el momento entonces en el que barre por todos los objetos o busca en todos los objetos y encuentra que dentro de este se encuentra la clase inventario, pues entonces este objeto ya va a estar dentro de la variable, ¿vale? Con esta línea. Posteriormente, lo único que vamos a estar haciendo es checar los triggers. Y aquí ahorita voy a hacer alusión a esta función o método que en realidad, pues cada una de las colisiones que se verifican, pues tienen exactamente el objeto a coleccionar, el inventario y la destrucción del objeto una vez que se colisiona con él y por lo tanto lo metemos en un método para nada más decirle que se aplican los cambios del objeto colisionado y esto se pasa hacia el método en cuestión. Bueno, un trigger enter 2D es para verificar colisiones que tiene activo el trigger, así que todos los coleccionables deben tener el checkbox de trigger o un trigger encendido. Así que lo primero es, si checamos que el tag es igual a vida, pues entonces aumentamos las vidas del player en uno y posteriormente hacemos una instancia hacia la función dibuja vida de vidas player para que no nada más aumente la variable en uno, sino también el dibujo de la barra aumente de manera proporcional. Y después se destruye el objeto para no seguir colisionando con ese mismo objeto de vida. Lo mismo para el maná pasaría. En este caso no tengo programado todavía la parte del maná, así que simplemente destruyo el objeto y deberíamos poner también por ahí una variable de maná. Lo haremos posteriormente para que vayamos también dibujando la cantidad de maná que se tiene, que sería algo similar a vidas player, es decir, la cantidad de vida que tiene el player y por eso es que pues en este instante no lo estoy haciendo porque es un procedimiento realmente análogo o similar al de las vidas. Y después viene exactamente la misma metodología para checar de los tags que nosotros agregamos, que en mi caso es mochila, sobre, mapa, pergamino, etcétera, que cuando se colisione con un objeto con dicho tag, entonces voy a aplicar yo estos cambios. Y los cambios es del collider del objeto colisionado, lo que me interesa es objeto a coleccionar, que es el string que nosotros declaramos de inicio, va a ser objeto.tag, es decir, de el colisionador que se detecta, yo voy a obtener su etiqueta, la etiqueta es un string y por lo tanto ese string se va a grabar en la variable objeto a coleccionar. Después, inventario.escribe en arreglo. Ahorita vamos a ver este método. Y finalmente destruye el objeto. Así que vámonos hacia el inventario. Del inventario nos interesa la declaración de variables.
y ahorita explico cada una de ellas. Primero, necesito una variable booleana para saber si está mostrando el inventario o no. Esto de hecho ya lo habíamos visto en un video anterior, nada más lo repaso. Y después el GameObject del inventario para mostrarlo y ocultarlo. Y un serialized de una variable privada para poderlo observar desde Unity del tipo array de strings, es decir, es un arreglo de strings, que son los valores en el inventario. Y aquí se va a grabar una cadena vacía cuando no se tengan elementos en el inventario y el string del elemento en la posición correspondiente de este arreglo cuando grabemos un valor. Después, una variable entera del tipo privado que son el número de gemas verdes y así sucesivamente para el número de gemas de distintos colores y las pociones de distintos colores. De tal forma que cuando colisione yo con estos elementos, yo vaya aumentando en uno el valor de las gemas o de las pócimas colisionadas para que éstas se graben en la misma posición del inventario y no estén ocupando distintas posiciones o distintas casillas. Después, un botón del tipo button que me va a servir para grabar la información gráfica y de texto sobre el botón en cuestión en la posición específica del objeto que quiera yo grabar en el inventario. Y después los sprites, que son todos los gráficos que se van a dibujar en las casillas del inventario. En el método start le estoy diciendo que no se muestre el inventario, que borre el arreglo. Y aquí en la parte de hasta abajo está borra arreglo, que es un for desde 0 hasta la longitud de los valores del inventario del array, que en mi caso son 12, así que de 0 a 11, lo que va a hacer es escribir en la posición correspondiente de ese arreglo de strings una cadena vacía, de tal forma que yo sepa que entonces no tiene nada en esa posición el inventario. Bueno, nos regresamos aquí y vamos en borra arreglo y después iniciar el número de gemas y pociones en 0. Para el método status inventario este ya lo hemos visto de hecho, únicamente para saber si se tiene que mostrar u ocultar el inventario y por lo tanto, si se muestra el inventario aquí en esta parte, el tiempo se pone en 0, es decir, el juego se detiene, y si se oculta el inventario, el tiempo se pone en 1, es decir, el juego se reactiva. Después, la escritura en el arreglo, que era precisamente la función a la cual nosotros estamos llamando aquí, inventario.escribe en arreglo. Es decir, en el momento en el que detecte un objeto con el que se está colisionando, que es un coleccionable, y que detecte que la cadena de texto existe como tal, entonces llama esta función. Y lo que aquí vamos a hacer es preguntar si todavía no está en el inventario o si ya está en el inventario, que sería lo lógico. Si no está en el inventario, entonces vamos a hacer un barrido desde 0 hasta la longitud de nuestro inventario para que cuando encuentre por primera vez una cadena vacía, justo en esa posición, coloque entonces a el elemento en cuestión. Aquí lo que hacemos es en el array de strings, grabamos nosotros el objeto a coleccionar de la clase coleccionables player, que es el string que nosotros obtuvimos del tag con el objeto que se colisionó. Y eso lo estamos grabando en la posición i, es decir, en la primera posición vacía que encuentre este método. Y después vamos a dibujar en esta posición el elemento en cuestión. Ahora, si ya está el elemento en el inventario, pues entonces simplemente lo dibujo en la posición. Ahora, ¿cómo calculo la posición? Con este método. Verifica en arreglo. Si verifica en arreglo es igual a -1, es decir, si el valor que me regresa este método, que es un valor entero, es igual a -1, quiere decir que no está en el inventario. Si es distinto de -1, pues entonces la posición en la cual encontró el elemento me va a servir para dibujarlo. Y vámonos a este método, verifica en arreglo. ¿Por qué preguntamos aquí en el condicional por -1? Porque es el valor inicial que le estamos dando nosotros de entrada al método. Y después hacemos un barrido sobre todo el arreglo. Si yo encuentro en la posición i, que va desde 0 hasta la totalidad de elementos de el arreglo, si yo encuentro el objeto con el que se acaba de colisionar, es decir, su tag, es decir, esta variable tipo string, si yo lo encuentro en alguna de las posiciones del arreglo que tengo yo del inventario, pues entonces nada más saco la posición.
hago un break para ya no seguir en el for y regreso a la posición como tal. Vamos a suponer que se encuentra en la posición 5 una gema verde. Pues entonces aquí lo que me determina es que se acaba de colisionar con la gema verde que se encuentra en la posición 5 y aquí regreso yo a la posición 5. Aquí pregunto si es igual a -1. No, 5 es diferente de -1. Entonces me voy hacia esta otra parte y dibujo entonces en la posición 5 la gema verde. Vamos a suponer que no se encuentre. Hace el barrido en la totalidad de los elementos del arreglo y no lo encuentra. Entonces jamás entra este condicional y por lo tanto la variable tiene un valor de -1. Así que aquí pregunta si es igual a -1. Dice sí, es igual a -1. En el primer elemento vacío, coloca entonces al elemento colisionado y dibújalo en esa posición. Así que ahora vamos a dibujar elemento. Aquí lo que me interesa es la posición en la cual voy a dibujar. Primero, necesito el status inventario para que me muestre en automático el inventario. Es decir, yo colisiono con una gema verde o con el mapa o con el libro, con lo que sea, y en automático me va a abrir el inventario. Y después aquí, el botón que habíamos declarado nosotros en la parte de arriba, le vamos a dar su gráfico y su texto en cuestión. Así que aquí le digo que encuentre al elemento que se llama elemento en la posición correspondiente y que de aquí encuentre su componente button. Ahora, esto depende de cómo le llamen ustedes al elemento en cuestión. Yo a los botones, si observo aquí dentro del canvas, a todos los botones que se encuentran aquí en el inventario, dentro del fondo, lo voy a mostrar aquí en juego, yo lo que tengo es elemento 0, elemento 1, elemento 2. Observen cómo se llaman los botones. Elemento, espacio, se abre paréntesis, un número y se cierra paréntesis. Vale. Eso mismo yo lo estoy replicando aquí en mi clase. Elemento, espacio, se abre en paréntesis, un número, se cierra en paréntesis. Así que yo estoy encontrando el elemento aquí en cuestión. Sí les recomiendo yo que, independientemente de cómo le llamen aquí, yo le llame elemento, sí dejen ustedes un espacio, los paréntesis de apertura y de cierre, porque cuando ustedes clonan los elementos con control D en Unity, en automático les pone esta nomenclatura, espacio, paréntesis, un número y cierre de paréntesis. Y entonces se vuelve ya muy fácil encontrar el elemento y por lo tanto acceder a su componente de botón y de texto para poder dibujar ahí los objetos y escribir el número de elementos encontrados de un mismo tipo. Y bueno, después nos vamos con un switch case. Dentro del switch case está la cadena del objeto colisionado, es decir, su tag del elemento que se acaba de colisionar. Y estos tags coinciden pues con los tags de acá, ¿vale? Entonces los case vienen con los mismos tags de los elementos que se colisionaron en la clase coleccionables player. Y aquí lo único que me interesa es a un objeto que declaré yo aquí hasta el final que se llama contenedor, que es del tipo sprite. Yo a ese contenedor le voy a asignar alguno de los sprites que están aquí. Así que en todos los case voy a tener contenedor igual a, y en este caso al sprite en cuestión, lo que quiero que se dibuje dentro del contenedor, que sería la mochila, sobre, mapa, etcétera. Se tiene exactamente lo mismo para las gemas, nada más que aquí, como son elementos que se pueden encontrar más de una ocasión, pues aumento en 1 el número de gemas de cada uno de los tipos. Y después accedo a la propiedad de texto para escribir por y el número de objetos coleccionados. De tal forma que si ya tengo 3, pues aquí me voy a escribir por 3 debajo de la gema roja, en este caso coleccionada. Y pues esa es la estructura. Hacia el final tenemos que dibujar el objeto como tal. Así que voy a acceder a la componente image. Dentro de la componente image voy a alterar el sprite y le voy a asignar lo que tenga el contenedor. Esto lo hice para no tener que poner en cada uno de los cases botón.getComponentImageSprite igual a poción azul, poción verde, poción no sé qué. Pues entonces nada más en un contenedor hago la sobreescritura o la escritura de el sprite correspondiente del case y hacia el final nada más dibujo lo que tenga ese contenedor. Y listo, esas serían las dos clases que nos permiten a nosotros hacer los dibujos de los elementos coleccionados en el inventario. Vuelvo a hacer una corrida, se toca primero el rojo, después el verde,
después un libro, después el azul, después quizá el rojo, aumento ya en uno, vuelvo a colisionar el rojo, aumento uno más, ahora ya se tienen tres, ahora el verde, ya se tienen dos, ahora vamos con el azul, se tienen dos, ahora me echo a los enemigos para que no me anden quitando vidas y colisiono un pergamino, la gema azul, así que ahora ya son tres, el sobre, el mapa y así sucesivamente, ¿no? Hasta acabar con todos los elementos. Y de esta forma ya tenemos ahora sí funcionando la parte del llenado de nuestro inventario. Y todos estos elementos son botones, así que estará respondiendo a lo que nosotros le digamos posteriormente se presione uno de los botones para que se realice alguna acción en específico. Y esto lo veremos con algunos de los objetos en el próximo video, donde les estaré yo ejemplificando qué pasa, por ejemplo, con alguna gema o con el libro o con el mapa. Y estaremos haciendo pues la interacción del botón y el despliegue de una acción o de un evento. Y lo haré, les comento, para quizá dos, tres objetos, porque esto en realidad va a cambiar respecto a lo que ustedes determinen en su juego. Ustedes determinarán a lo mejor poner armas u otra cosa y yo estoy poniendo nada más estos elementos que no van a machar con los de ustedes. Así que yo lo único que les voy a decir es cómo, de manera general, leer un botón que fue llenado de manera dinámica para, en el momento en el que se dé clic, sacar la información del botón y por lo tanto realizar una acción dependiendo el contenido de dicho botón. Les agradezco mucho su atención. Los veo en un próximo video y muchas gracias.